jamás y nunca yo he visto que bailen el galerón. El galerón, que ustedes han visto que el galerón no lo bailan. Ellas no bailan el galerón. Más la furia sí, que también es una décima igual que el galerón. El joropo sí se baila. El joropo se baila como vieron ustedes, se hace ese pasito ustedes, y ya por lo menos la señora está agarrando ese pasito. ¿Verdad? Así, porque son especialistas también en bailar joropo. Este es el otro amigo que está por detrás. Mira, aquí está otro también. Y otro amigo, ¿verdad? Ellos le van a dar una muestra pues. Y el galerón es muy diferente. El galerón más que todo allá se le ocurre hacerlo como contrapunteo, a ver quién sabía más de historia. Y a veces picaban por historia. Se iban por historia, bien sea la historia de Venezuela, la historia de Simón Bolívar, la historia de Sucre, la historia de algún prócer de esos grandes desaparecidos o actualmente también vivos. Entonces se iba al galerón. El galerón se compone en décimas. Las 4 primeras redondillas tiene que rimar la primera con la cuarta y quinta. La segunda con la tercera, sexta con séptima, octava con novena y décima con séptima, o la sexta, que terminaba igual. Había esa consonancia, que sería A, D, B, A, C, C, D, D, C. Y la forma de cantarlo era diferente. Allá también se le cantaba cuando ya se aproxima, ya viene el mes de mayo, a los velorios del Cruz de Mayo. En muchas escuelas, la mayoría de las escuelas y liceos celebran la festividad de la Cruz de Mayo y la adoraban precisamente con uno de estos cantos, con este canto de galero. Vamos a darlo por dos. Para que vean la diferencia. Entonces, arrancaba un galeronista, eran 4 o 5 o 6. Entonces, vamos a hablar de Sucre y arrancaba uno, ¿no? ¡Ay! ¡Tranay, la, 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 la! Ese era un mote. Mote, la forma de arrancar. Otros decían, aguanta, Julián, aguanta. Ese era otro mote. Allá murió un amigo que le llamaban el sin mote. Ese era su mote. Pero le pusieron el sin mote porque él no sabía lo que era un mote. Y cuando le tocó cantar galero, le dijeron, ¿cuál es tu mote? Y dijo él, con el micrófono. ¿Cuál es tu mote? Como él no sabía lo que era mote, dijo, no tengo mote. Ese es tu mote. Le dijo el doctor, lo que estaba narrando. Dijo, ese es tu mote. Entonces le pusieron, amigo, no tengo mote. Y él decía, ¡ay! Amigo, no tengo mote. No tengo mote, su amigo. Y arrancaba entonces con la D. Sucre se supo ganar por toda mi Venezuela, la grandeza y la secuela de un insigne militar, hombre que supo luchar con espada y bayoneta, un patriota de etiqueta, genuino, sereno y ducho. Sin Sucre no hay Ayacucho, como lo dijo un poeta. Ahí termina el galero, termina esa décima. Entonces venía otro con otra rola. Entonces tú, aguanta Julián, aguanta. Aguanta Julián, aguanta. Hoy que me estoy alejando, porque mi vida se acorta, es poco lo que me importa, porque la viví gozando. Pero también trabajando y caminando derecho, con un perfil de un buen hecho, lo afirmo en mi despedida. Para irme de esta vida ya mi camino está hecho. Ese es el galero. Otra cosa también, el galero no se acompaña como el Ah, sí, sí. Allá no se acompaña con maraca.